En este vídeo vamos a ver los objetos, los tipos de objetos que podemos añadir aquí a la vista 3D. Podemos añadirlos, como hemos visto, desde aquí, desde la pestaña Agregar del panel de herramientas. Los podemos agregar desde aquí, desde este desplegable que hay aquí abajo, o con el atajo de teclado que poniéndonos con el ratón encima de la vista 3D, pulsando mayúsculas A, y nos sale el desplegable. Bueno, vamos a verlo desde el desplegable de abajo. Tenemos, por ejemplo, mallas. Tenemos pues cubos, planos, círculos, esferas, esferas geodésicas, cilindros, conos, roscas. Tenemos curvas, tenemos superficies, tenemos metábolas, que es otra herramienta también que nos permite para el modelado. Tenemos pues para añadir texto, esqueletos, jaula, un vacío, altavoz, cámara, lámparas, lámparas de diferentes tipos, un sol, un foco, etcétera. Tenemos campos de fuerza. Bueno, iremos viendo para qué sirven cada uno de ellos conforme nos vayan haciendo falta. Cuando queremos añadir un objeto, aparece en un punto en el espacio y ese punto es el que delimita, bueno, el que marca este cursor 3D. Este cursor 3D, que es esta especie de mirilla telescópica, con el botón izquierdo del ratón lo podemos ir colocando en el espacio, y si quisiésemos, por ejemplo, colocarlo con más precisión, podemos sacar el panel derecho y vamos a ir aquí a donde pone cursor 3D y le podemos introducir un valor exacto. Podemos meterle, pues yo que sé, en el Z1, Y2, X3, y entonces cuando añadamos un objeto aparecerá justo en ese punto. Por ejemplo, un cubo. Vamos a añadirlo desde aquí, un cubo. Y cuando añadimos un objeto, aquí en la parte inferior nos salen una serie de propiedades de ese objeto que podemos modificar. El cubo no tiene gran cosa, por ejemplo, podemos aquí modificarle la posición, por ejemplo, desde aquí. Igual que hemos puesto con el cursor 3D, también podemos modificar la posición en el espacio, incluso su rotación desde aquí abajo. Si, por ejemplo, cambiamos aquí el cursor 3D aquí, una rosca, podemos ver que la rosca tiene otros tipos de parámetros. Podemos, por ejemplo, aumentarle, vamos a hacer zoom para verlo de cerca. Podemos aumentarle los segmentos mayores. Vienen por defecto 140, o sea, vienen 48, le vamos a poner 128 para aumentar la resolución. Los segmentos menores, que vienen solo 12, pues vamos a meter 64. Si nos acercamos más, podemos ver que tiene aún más resolución. Podemos bajar un poco más y podemos ver que podemos cambiar el radio, ¿vale? El radio mayor o el radio menor. ¿Bien? Y en función del tipo de objeto que vayamos a añadir, pues saldrán unos parámetros u otros que podamos modificar. La esfera geodésica, por ejemplo, solo tiene un parámetro importante, bueno, tiene dos, el del tamaño, pero también podemos aumentar las subdivisiones, por ejemplo. Por defecto viene con 2, pero podemos irle aumentando para darle cada vez más resolución a esta esfera geodésica. Igual la esfera normal pues tiene estos otros parámetros. Podemos añadir también las curvas Bézier. Una curva Bézier que ya veremos para qué se puede emplear. Podemos añadirle lámparas, diferentes tipos de lámparas, texto, y todos aparecerán en donde tengamos colocado el cursor. Luego, más propiedades de estos objetos que han ido saliendo, pues aparecerán luego aquí en el panel de propiedades. Si, por ejemplo, seleccionamos el cubo, pues aquí tenemos una serie de propiedades relativas a los cubos que podemos tocar. Si seleccionamos el texto, pues aquí nos aparecerá el icono de texto y aquí pues podemos modificar más parámetros del texto. Si, por ejemplo, añadimos una lámpara, por ejemplo, una lámpara tipo punto, pues aquí nos aparecerán los parámetros relativos a la lámpara tipo punto. Que una vez que hayamos añadido esta lámpara tipo punto, aquí por ejemplo podemos ver que podemos cambiar el tipo de lámpara. ¿De acuerdo? Otros tipos de objetos interesantes, por ejemplo el objeto vacío que acabamos de añadir. Este de aquí es un objeto vacío que ni se renderiza ni se verá luego. Es un objeto que no es nada, simplemente representa un punto en el espacio. Y bueno, pues este objeto es interesante porque nos va a permitir hacer cosas más adelante. Entonces, bueno, como añadir objetos es una cosa pues bastante habitual, yo sugiero que os acostumbréis a utilizar el atajo de teclado porque va a ser mucho más rápido. Podéis hacerlo desde aquí. Lo que pasa es que aquí en el panel de la izquierda no aparecen todas las posibilidades, porque si os fijáis aquí en el desplegable de abajo salen, por ejemplo, las metabolas,
que no salen en este lateral, y en el atajo de teclado, que es mayúsculas A, también salen, pues, bueno, salen los mismos objetos. Por ejemplo, una metabola es otra herramienta que nos ofrece el programa para modelar. Y bueno, pues tiene otra serie de propiedades y características, bueno, que pueden resultar interesantes dependiendo de lo que estemos modelando, pues la metabola puede servir para modelar.